Buenas noches a todos, bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a continuar hoy con la actividad que estábamos desarrollando en la clase pasada, donde estuvimos hablando de lo que son los procesos de gestión del riesgo. En la actividad que hicimos en la clase anterior, comenzamos a desarrollar o a mirar los pasos que se siguen para hacer una respectiva gestión del riesgo de la manera adecuada hasta llegar a lo que es el tratamiento del riesgo y los planes de mejora de dicho proceso. Y llegamos a terminar lo que es la identificación de los riesgos. Logramos identificar un conjunto de riesgos asociados al enunciado que les planteé y digamos que eso te va a determinar y te va a generar ese mapa de calor, ese mapa de los diferentes riesgos que tiene tu organización y cuáles son críticos, cuáles están en un nivel alto, cuáles están en un nivel medio, cuáles están en un nivel bajo, para que tú puedas decidir los procesos asociados a la implementación de los controles. Pero como ya habíamos hablado anteriormente, señores, estos controles tienen una particularidad y se deben al hecho de que tenemos digamos que el detalle de que no podemos implementarlos todos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque todas estas implementaciones de controles pueden requerir de un presupuesto, de una inversión a nivel financiero para la implementación de dichos controles, sobre todo los que son de tipo técnico, porque requieren por lo general de la adquisición de herramientas de hardware o de incluso de licencias de software para los diferentes procesos que se llevan a cabo dentro de la organización. Esto quiere decir, señores, que hay que invertir a nivel financiero en esta adquisición de estos controles. Otros pues son ya más de documentaciones, pero eso no implica que no requieran algún tipo de inversión, porque es probable que tenga que contratar gente experta en esta parte o que nos ayude o que apoye alguna empresa que nos asesore dentro de los procesos de la redacción de este tipo de documentos y de formatos y de textos necesarios para el sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces, pues sí va a requerir algún tipo de inversión financiera. Entonces, por eso hay que tomar y determinar qué controles se van a implementar y cuáles no. ¿Listo? De la lista de controles, de la norma. Entonces, para poder determinar esta parte de lo que son los controles específicos sobre los cuales se va a trabajar dentro de nuestra gestión del riesgo para nuestro sistema de gestión de seguridad de la información, se trabaja a través de un elemento conocido como una declaración de aplicabilidad. ¿Listo? Un documento que se conoce como SOA, Statement of Applicability. Entonces, en este documento de declaración de aplicabilidad, tú lo que planteas es, tomando la lista de controles del estándar sobre el cual estés trabajando, que en nuestro caso, por ejemplo, es el ISO 27001, entonces tú tomas el anexo A del documento y plasmas todos los controles ahí, dentro de ese documento, una matriz de Excel por lo general que se utiliza para esto. Y comienzas a determinar si es necesario implementar un control o si ya hay un control implementado, si hay que hacerle algún tipo de tratamiento al control y si se va a excluir o no se va a excluir. Y el por qué, la justificación tanto de la inclusión como de la no inclusión del control. Entonces, ese documento se tiene ahí y es el que el que te va a servir de guía para especificar y para poder demostrarle al auditor, por ejemplo, cuando vengan a hacerte los procesos de auditoría, que este control no está implementado por esta y esta razón. ¿Sí? Que no estás manipulando ese control normal y que en el análisis de riesgo te salió en este nivel, entonces está dentro de tu apetito de riesgo, está en tu nivel de tolerancia y tú determinaste que no ibas a hacer una implementación de control, pero que a futuro, entonces tú puedes poner ahí que a futuro se implementarán en la fase 2 o más adelante, ¿ya? De todas formas, todo esto va de la mano de lo que hicimos en la matriz de riesgos, que fue la de colocar digamos que las acciones a ejecutar según el nivel en el que se encuentre el riesgo, ¿right? Como tal. Entonces, vamos a ver aquí tengo una empezada
una declaración de aplicabilidad empezada y digamos que agregamos unos ítems más para que vean cómo es este proceso de declaración de aplicabilidad. Entonces vamos a compartir el documento. Muy bien. Este es un documento de ejemplo que estaba preparándoles para lo que es la declaración de aplicabilidad. No es que tiene que hacerse exactamente así. Pueden poner con más columnas si quieren, con más información. Ya eso es muy particular de muchas organizaciones. Este modelo está basado en los documentos que usa el gobierno colombiano para este manejo de lo que es seguridad de la información. Porque por ley del gobierno, las instituciones estatales tienen que tener implementado un MSPI, que es un modelo de seguridad y privacidad de la información. Y por lo tanto tienen que tener todos estos elementos documentados y publicados en los diferentes sitios web de estas entidades, tanto de nivel nacional como de nivel regional. Es más, si ustedes buscan en internet estos modelos de seguridad o estos sistemas de gestión de seguridad de estas entidades estatales, ahí van a estar y los van a encontrar. Más ponen modelos de privacidad de seguridad y privacidad de la información, que ese es el nombre que se le da en Colombia, y ahí les va a salir una gran cantidad de documentos de diferentes instituciones estatales, porque son documentos públicos. Muy bien, entonces, ¿qué encontramos aquí en esta declaración de aplicabilidad para esta ISO 27001-2013? Entonces, tenemos primero la columna que nos identifica el número del dominio del control específico sobre el cual se está trabajando, el dominio control particular. Entonces, aquí están separados por cada uno de los objetivos de control, perdón, de los dominios, perdón, y dentro de los dominios los objetivos de control. Y ya acá adentro los controles particulares sobre los que se deberá trabajar. Aquí se especifica el número de controles que existen para este elemento. Todo esto es sacado del documento de la norma, ¿sí? Como tal. Y aquí ya viene la parte de sobre si hay un control existente o cuál va a ser el control que se va a manipular para ese elemento particular. Si el control ya está implementado o no. Después viene en la siguiente columna si a ese control se le va a hacer tratamiento. Si requiere que se le haga tratamiento a ese control, normalmente cuando de un lado es sí, del otro es no, o si el control se detectó que no es suficiente para lo que se requiere, pues sí hay un control implementado, pero sí requiere tratamiento. ¿Ya? Y la columna de la exclusión, para determinar si es necesario excluir ese control y en caso de ser necesario o no, pues la respectiva justificación del porqué de esa exclusión o esa no exclusión. Entonces, por ejemplo, señores, aquí tenemos los ítems primeros. Estoy asumiendo que ya existen controles de estos en el ejercicio que estamos haciendo. Y comenzamos con el dominio A5, que es el de política de seguridad de la información, donde tienes aquí lo que es el objetivo de control, gestión de la dirección para la seguridad de la información, y tiene el control, política para la seguridad de la información, y aquí está la descripción del control, que se saca también de la norma. Se debe definir un conjunto de políticas para la seguridad de la información aprobada por la dirección, publicada y comunicada a los empleados y partes externas pertinentes. Número de controles, ahí hay uno, ese es un control particularmente hablando. Y resulta que en la empresa ya existe ese control, sí, porque ya existe un documento que es la política del sistema de gestión de seguridad de la información de la empresa. ¿Sí? Estoy diciendo que ya existe. O sea, sí hay un documento de política. ¿Eh? Entonces, digamos que sí hay controles implementados. El control ya está implementado como tal. No requiere tratamiento. Y obviamente no va a haber una exclusión de ese control. ¿Sí? Como justificación decimos, se incluye como parte integral de los requisitos del estándar para el SGSI de la entidad. Tiene asociado el numeral 5.2 de la norma de la referencia, o sea, de la norma ISO 27000.
¿Saben? Entonces, observen, señores, cómo los numerales, los ítems particulares de los documentos estandarizados tienen que ponerse, ¿ya? Tienen que colocarse. Incluso, un paréntesis aquí, en un documento de la actividad del NIS me referenciaron hacia otros documentos del NIS de manera global, o sea, todo el documento. Entonces, tengo que leerme todas las 100 y pico de páginas del documento para saber a qué estás haciendo referencia tú aquí. Tienen que ser específicos. Ese tipo de, vean, ese tipo de referencias de esa manera, ¿qué le dicen al auditor? Seguramente no se ha leído el documento. Lo está referenciando porque sabe que contiene eso, se leyó el título, pero no se ha leído porque tú no me estás hablando de un ítem específico sobre el cual estás trabajando. ¿Eh? Hay auditores que son muy intensos, o sea, son así, o sea, incluso pues, así debería ser. ¿Eh? Entonces, miren que tú tienes que referenciar el numeral 5.2 de la norma de la referencia, que obviamente está indicada como la ISO 27001-2013. ¿Ven? El control A51.2, A5.1.2, revisión de la política para la seguridad de la información. Entonces, la política de seguridad de la información se debe revisar en intervalos planificados o si ocurren cambios significativos para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. Entonces, si hay un control y dicen que existe una resolución interna, la 1589, que se generó en el 2019, o sea, una resolución propia de la empresa sacó esa resolución, y que tocan este tema en el artículo 2 y en el numeral 10, que seguramente indica, hey, se tiene que hacer una revisión periódica. Ahora, si es probable, podemos definir aquí que existe un documento donde se especifican esas revisiones particulares, ¿ya? O que la propia resolución se generó basado en la revisión que se hizo, ¿ya? Controles implementados, sí, porque está la resolución como tal ya. No va para tratamiento, no hay exclusión y listo, se incluye como parte integral de los requisitos del sistema de gestión, viene asociado el numeral 5.2 de la norma de referencia. Entonces, digamos que ya para la parte del dominio de políticas de seguridad de la información, listo, ya se tienen esos controles implementados en caso de que se tengan. Digamos que no hay una política. Entonces, control para aquí es la política. Excluir este control. No, nunca se puede excluir. ¿Cómo vas a excluir tú este control? ¿Mm? Si esta es la base de todo. Si estamos hablando de un sistema de gestión de seguridad de la información y tú vas a decirme que no, lo que pasa es que nosotros trabajamos en el sistema de gestión de seguridad sin una política. No tiene sentido como tal. ¿Ya? A pesar de que les digo, los controles no son obligatorios, pero es que este obviamente no lo puede sacar. Aquí, organización de seguridad de la información. En este caso, el ítem A611, roles y responsabilidades para la seguridad de la información. Se deben definir y asignar todas las responsabilidades de la seguridad de la información. Entonces, aquí en el dominio completo hay 7 controles. En este objetivo de control hay 5 y aquí estamos hablando de un control particular. Y decimos que sí, que vamos a trabajar, digamos que controles implementados dice no. O sea que ese control no está implementado todavía, pero ya se tiene planificado. Se dice que se va a manejar la matriz de roles y responsabilidades como un formato, el FDE 14, ¿sí? F por formato, de, se me ocurrió por direccionamiento estratégico, por ejemplo, uno de los procesos, o puede ser TH, talento humano, por ejemplo, también si existe ese proceso. Matriz de roles y responsabilidades. Control Profesor, implementado, una no. pregunta. Dígame. En cuanto a los objetivos, ¿se puede presentar que sean ¿Cómo? No te entiendo, ambiguos? habla un poco más alto. ¿Los objetivos pueden ser ambiguos o deben ser explícitamente específicos? ¿Cómo así los objetivos? Eh, bueno, por ejemplo, bueno, por decir para qué es cada control, por decir cada arreglo, se puede dar que sea como ambiguo, que no, bueno, que se aplique, por ejemplo, a varios campos o debe ser algo para un rol específico.
Pero tú te refieres a los objetivos de control o te refieres a los roles y responsabilidades. Más que O sea, todo las sería cosas, como para las responsabilidades. digamos que no. O sea, ambiguo no puede ser nada. Porque las cosas ambiguas se prestan para malas interpretaciones. ¿Ya? Las Ok, cosas deben quedar claras. pero dar el caso de que, bueno, pregunto si se puede dar el caso de que pueda existir alguna responsabilidad que sea ambigua. Pues está mal redactada, está mal implementada. ¿Ya? Porque Ok, entonces, ¿cómo manejas ese tema ahí? ¿Cómo lo manejarías, digamos? Tienes una responsabilidad que quedó de manera ambigua. No se sabe exactamente quién es el responsable de ese proceso como tal. ¿Listo? Y algo pasa. ¿Cómo solucionas ese problema? Cuando hagas el análisis te va a salir. Te va a salir que no existe un responsable. Y eso te va a hacer necesidad de implementar una acción correctiva para definir un responsable para ese proceso, digámoslo así. ¿Ya ves? Entonces, esto no puede ser ambiguo. Tiene que estar muy bien definido todos estos controles y todos estos procesos que se manejen aquí. No se pueden dar para dobles interpretaciones. ¿Sí? Entonces, por eso es que uno debe aquí, en estos casos, uno debe asesorarse con gente experta que ya haya realizado estas actividades, que te vayan guiando y te vayan apoyando en el proceso. Cualquiera que vaya a implementar un sistema de gestión de la calidad, de seguridad de la información, de lo que sea que vaya a implementar, siempre contrata una empresa externa que le apoye en los procesos y que le haga todo el acompañamiento, todas las capacitaciones. A menos que tú contrates como tu empleado nuevo que va a entrar y que va a dirigir el departamento del sistema de gestión de la calidad, por ejemplo, de seguridad de la información, a una persona que tiene muchos años de experiencia ya en ese tema. Entonces, listo, no contratas a un tercero, ya tú lo contrataste a él, ya él hace parte de tu empresa, pues él se encargará de organizar todo el proceso. Y ya tú tienes a tu gente y a la gente que él tiene, y ya hay gente que ya está capacitada para todos esos procesos. ¿Sí? Y que te van a ayudar a la redacción de los documentos que tú tienes que hacer porque tú eres el responsable de ese proceso. Tú no puedes pretender, por ejemplo, que el director del sistema de gestión de seguridad de la información, el que dirige ese departamento, va a coger y te va a redactar los procedimientos tuyos, por ejemplo, los procedimientos del área de infraestructura tecnológica, porque ese no es su fuerte, él no se encarga de eso, tú eres el que lo tienes que hacer. Ahora, él lo que puede hacer es ayudarte a empalmarlo y a redactarlo de la manera correcta. ¿Ya? Incluso, cuando se hace una auditoría, señores, el auditor, si no tiene mucho conocimiento técnico, él puede llevar un asesor técnico para garantizar y asegurarse que tú no le estás echando carreta, por ejemplo. ¿Ya? Porque a veces salen con esos cuentos, salen con unos cuentos raros. ¿Sí? Una vez a mí, haciendo una auditoría, una persona, yo le pedí los logs de un servidor y él me dijo, no sé cómo sacar los logs de ese servidor, del servidor, no sé cómo se sacan esos logs de un Linux, era una máquina Linux, ¿ya? Obviamente yo eso lo coloqué en el informe, ¿ya? El encargado indica que no sabe cómo se hace la revisión, cómo se hace la descarga de los logs porque no sabe dónde se ubican, ¿ya? Porque eso fue lo que él me dijo, ¿ya? No puse ninguna opinión adicional de decir que es raro que una persona con tantos años de experiencia en este cargo, administrando esos servidores, no sepa dónde están los logs, porque obviamente yo sabía que él estaba mintiendo. ¿Ya? Pero yo planteé las evidencias, o sea, de la persona, porque yo no podía dejar ahí de que no se hizo la revisión de los logs. Entonces, ¿qué hice? Le expliqué dónde estaban los logs, aunque yo sabía que él tenía ese conocimiento. ¿Ya? Entonces, bueno, listo, y ahí lo extraemos. Entonces, todo eso lo puse en el reporte, en el informe. ¿Ya? Se le indica cómo extraer los logs. Entonces, ¿qué pasa si yo no hubiera sabido, no hubiera tenido ese conocimiento? Pues que en ese caso hubieran quedado esos logs sin revisar. ¿Ya?
Ahora, si yo no tengo ese conocimiento, yo puedo llevar un asesor técnico. ¿Ven? En una empresa donde yo estaba trabajando, fueron a hacer una auditoría también, y ahí el asesor era auditor, o sea, un auditor, pero no era técnico, no era operativo, no tenía conocimiento, mucho conocimiento. Y el DBA le metió un gol con el manejo de la revisión de los backups. ¿Ya? Que él le dijo que no, que aquí aparece que el backup quedó completo, que sí, sí, claro, pero es que el sistema te indica que el backup quedó completo, pero no que quedó bien. ¿Ya? Entonces, en ese caso, pues no pueden quedar dudas en este tipo de situaciones. Obviamente es imposible, digamos, que tener esto de manera perfecta, pero debe quedar lo mejor redactado posible. ¿Ok? Entonces, siguiendo acá con la actividad, aquí dice, la matriz de roles y responsabilidades no existe en la actualidad, pero se está creando, ya se está creando, se va a crear y se le va a asignar esa codificación, por ejemplo. Ahora, si no tenemos la codificación, pues se pone nada más el ítem, matriz de roles y responsabilidades, ¿ya? Y aquí se incluye como parte integral de los requisitos porque se está incluyendo. Normalmente casi siempre es acá, bueno, que ya cuando se va para los controles más técnicos, pues ahí sí hay que ser un poco más explícito, ¿ya? Entonces, ¿qué tocaría ahora? Pues tocaría ir revisando en la norma e irnos a este documento acá. Aquí, por ejemplo, yo tengo la norma. ¿Sí? En inglés la tengo, pero ahí está la norma. ¿Ya? Entonces, aquí están los diferentes ítems y las especificaciones del control como tal. Entonces, cada uno de estos elementos y los va colocando dentro de la matriz eh, dentro de la matriz de la declaración de aplicabilidad. Entonces, pasemos a otro ítem, por ejemplo. Entonces, el ítem A.6.1.2, ¿sí? Es la segregación de deberes. ¿No? En este caso, déjenme mirar aquí el documento para pasarlo enseguida. Traduciendo aquí enseguida los deberes y áreas de responsabilidad. Vamos a arreglar aquí algo enseguida. Y áreas de responsabilidad en conflicto se deben separar para reducir la posibilidad de modificación no autorizada o no intencional. O el uso indebido de los activos de la organización. Control es 1. Y entonces aquí tenemos que verificar si existe un control específico en la actualidad de esta segregación de deberes, ¿verdad? Que especifique si ¿cómo es que se llama? Si hay una forma a través de algún documento oficial de la institución que redacte esta parte. Entonces,
podemos decir que, bueno, que no hay un control específicamente ahora, y vamos a definir aquí que se va a redactar, por ejemplo, otra resolución, o que existe una resolución interna, por ejemplo. Vamos a decir que no existe la resolución, una resolución nueva, resolución para la conformación de grupos de trabajo de control. Los deberes y áreas de responsabilidad en conflicto deben separar para reducir la posibilidad de modificaciones no autorizadas o intencionales en el uso indebido de los activos de información. Trabajo según las responsabilidades. Entonces se saca un documento que especifique cómo se tiene que determinar estos grupos de trabajo para la parte de toda esta segregación de deberes, ¿verdad? Modificación no autorizada intencional del uso individual. Entonces, ¿requiere tratamiento? Sí. ¿Se va a excluir? No. Y aquí pues podemos trabajar digamos que para los procesos de control interno, como esto va a tener en cuenta pues esta separación para evitar que se esté manipulando de manera no intencional o no autorizada los documentos no específicos dentro del sistema. Entonces podemos poner aquí, digamos que se incluye para controlar o para el fortalecimiento y del control interno dentro de la empresa. Para que obviamente pues se controle bien todos los procesos de manejo de las documentaciones y de los procesos específicos para quien le corresponda. ¿Listo? Entonces, iríamos para el otro control, por ejemplo, el A.6.1.3, que es específicamente contacto con autoridades. ¿No? Básicamente, pues, cómo contactar a las diferentes autoridades. No específicamente, autoridades del Estado, ¿vieron? También puede ser autoridades internas de la organización. Entonces, y el documento dice, se debe mantener contactos apropiados con las autoridades pertinentes. Un control. Y aquí, digamos que, bueno, no tenemos el elemento, pero se va a crear una guía para poder determinar esta parte. Vamos a llamarla la guía G. En este caso, esto puede ir desde SI
del proceso de sistemas de seguridad de la información y el ítem 21, por ejemplo, porque ya llevamos el orden de los documentos y esta sería la guía de contacto con las autoridades. Y después vienen pues lo que son el otro control que viene es contacto con grupos de interés especial, o sea, también son de contactos. Entonces aquí se pueden agrupar contacto con las autoridades y grupos de interés especial. Sí, a esto hace referencia a lo que tiene que ver con algunos grupos particulares a los que pertenezca la organización debido al tipo de trabajo que desarrolla o algunos grupos particulares dentro de la organización a los que pertenece pero digamos para procesos internos dentro de la misma organización. Entonces decimos que no hay este control, por ejemplo, perdón, y que sí se va a implementar, ya que pusimos ahí, no se va a excluir. Y bueno, en este caso, pues este contacto con las autoridades podría incluir para el manejo de lo que es la ley de delitos informáticos, por ejemplo, poder poner rápidamente alguna denuncia por alguna violación de algún delito informático o incluso de la ley 1581, incluso se podría colocar aquí. Entonces podríamos colocar, señores, digamos que para cumplimiento de la legislación colombiana, ¿ya? Entonces se incluye para lograr cumplimiento de la legislación colombiana y para lograr contacto con proveedores de servicios de TI, de tecnologías de la información, por ejemplo, proveedores externos. Entonces, esos serían los grupos especiales, ¿ya? Y ahí ya con eso cubriríamos esa definición, ¿ya? Entonces vamos a completar aquí otra vez, vamos a seguir con el otro. El otro es muy parecido a este, así que se maneja de manera, digamos que de la misma forma. Vamos a ponerlo aquí, esperen, lo estoy buscando, aquí está. Me había perdido el documento. A.6. Perdón, punto 1.4. Es contacto con grupos de interés especial. Como les digo, asociaciones a los que pertenezca, grupos internos dentro de la organización, ¿ya? Y la especificación dice se debe mantener contactos apropiados con grupos de interés especiales, otros foros especializados
en seguridad de la información y asociaciones de asociaciones profesionales. Un control y hacemos uso del mismo documento de arriba. Perdón, aquí se corrió un poco. Y podemos trabajar con el ítem parecido al que está acá. Ya que los dos los estamos trabajando con el mismo control. ¿Listo? Bueno, ahora viene seguridad de la información para gestión de proyectos, pero vamos a saltárnoslo. Bueno, vamos a dejar ese espacio ahí y vamos a trabajar ahora con el otro control. Aquí iría el A.6.1.5, que sería seguridad de la información en la gestión de proyectos. Que obviamente pues esto tampoco sería bueno tenerlo por fuera, pero ya vamos a dejarlo quieto. Vamos a pasar ahora a lo que es el A7, perdón, el A62, que es el de, el de dispositivos móviles y teletrabajo. Vamos a combinar aquí. Y este tiene dos controles. Este sería otro ítem. Vamos a resaltarlo aquí. Y aquí tenemos el A.6.2.1. Que es políticas para dispositivos móviles. Y que dice que se debe adoptar una política y unas medidas de seguridad de soporte para la gestión de los riesgos introducidos por el uso de dispositivos móviles. Voy a ponerle a todo esto el ajuste del texto. Control 1. Y aquí pues ya hay que determinar si existe algún documento, ¿verdad?, de política para este tipo de control. Entonces vamos a decir que sí, que existe una política que está definido dentro de las políticas del sistema de gestión.
Vamos a definir que existe una política uso de recursos tecnológicos. Y en esa política de uso de recursos tecnológicos está la política para manejo de dispositivos móviles, por ejemplo. ¿Listo? Entonces decimos que sí existe este control, pero vamos a decir que se va a modificar, ¿sí? Que se va a adaptar para dispositivos personales, digámoslo así. No se tienen en cuenta las políticas están, pero solamente para dispositivos, eh, digamos que, ¿cómo es que se llama? Dispositivos dados por la empresa, ¿ya? Entonces vamos a decirle que sí va a requerir tratamiento y que no se va a excluir, ¿ya? Entonces podemos poner aquí, se debe modificar la política para incluir los dispositivos móviles personales de los, pues sí, personales, digámoslo así, ya se sabe que es de los empleados, ¿no? Para tener en cuenta de qué tipo de lineamientos se le van a definir para ese tipo de ¿cómo es que se llama? De dispositivos. Si se va a poner que no se permite el uso de dispositivos personales dentro de la empresa o se permite el uso pero basado en los requerimientos propios del área de tal, del área de TI y que se deben configurar según esos lineamientos que ellos tienen definidos. ¿Ya? Y acá, entonces tenemos el A.6.2.2 que ya es el teletrabajo. Voy a hacer de cuenta que no hay pandemia en estos momentos para ignorar este control y no incluirlo. ¿Ya? Se deben implementar una política y unas medidas de seguridad de soporte para proteger la información a la que se tiene acceso. Es procesada o almacenada en los lugares en donde se realice teletrabajo. Control. Y en este caso, pues, control no existe particularmente hablando porque digamos que no se maneja teletrabajo dentro de la empresa. Entonces aquí ponemos no. Este ítem obviamente queda vacío aquí. Requiere tratamiento, no. Se va a excluir, sí. Y la razón de la exclusión es actualmente no se cuenta con teletrabajo dentro de la empresa. ¿Ya? Por lo menos, y no se tiene pensado su implementación o su implementación pues por lo pronto, o sea, en un futuro cercano, no sé, un futuro lejano. Entonces, aquí ya tenemos un control que podemos excluir, por ejemplo, porque no se cuenta con teletrabajo. Sabemos que actualmente decir esto pues es muy arriesgado, porque obviamente pues en estos temas de pandemia todas las empresas han tenido que implementar teletrabajo, pero la idea era que se pudiera poner un control a que se dijera que no. Obviamente hay más, pero entonces resulta que aquí tenemos que comenzar a colocar todos los controles existentes dentro de la norma. Y esa es una declaración de aplicabilidad. ¿Eh? Entonces yo les voy a dejar este documento también y ya les voy a poner todos los controles. Yo se los voy a poner aquí todos los controles y todos
y todos los dominios para que con base en eso y con base en la redacción del documento que les voy a pasar para el proyecto final, pues me incluyan en la matriz de riesgos y la declaración de aplicabilidad de ese ítem particular. ¿Oyeron? El ejercicio que les dejé ahora es solo la matriz de riesgos para el enunciado corto que les pasé. ¿Sí? Completarla basado en lo que ya habíamos hecho en la clase pasada. No les llené todos los datos para que ustedes llenaran lo que hiciera falta. ¿Sí? Ya esto es más que todo un poco de lógica para ir determinando los lineamientos particulares. ¿Listo? Entonces, esto es una declaración de aplicabilidad, señores. Que obviamente te determina qué controles, basados en el análisis de riesgo, qué controles vas a montar y cuáles no vas a montar. ¿Ya? Algunos no los vas a montar porque simplemente pues no se tiene pensado cubrir este dominio en este momento. A futuro se piensa implementar en la fase 2 del diseño, pues se implementará un control, ya. Pero entonces digamos que ahí tú tienes tu justificación de un control que puede llegar a ser necesario, pero resulta que cuando te diste cuenta en la matriz de riesgos, pues llegaste a un punto en el que ese control quedó en un nivel de impacto muy bajo y digamos que en estos momentos, por las acciones que nos dice dentro del sistema, no se le va a incluir, no se va a incluir en este momento entre la lista de controles a implementar. Pero tienes que justificarlo. ¿Ya? Entonces, así es como se trabaja una declaración de aplicabilidad, señores. Entonces, con eso terminamos el tema de la clase de hoy y nos veríamos en la próxima clase.